Ya han pasado 15 minutos. Sí, chef. Sí, chef. Lucía, no te escuché. Sí, chef. La miro y trato de hacer todo igual. La tengo al lado mío. Y yo te veo bastante mal. Si la compro a Lucia y a vos, cuidar las mollejas, hay que dorarla bien. Sí. Pero que no se quemen. Bien. 3, Tengo mal. 2, Perdón. 1. Manos arriba, por favor. MasterChef Uruguay. Natacha, por favor. ¿Y a vos te parece que está parecido a la muestra? A mí me da pena. A mí también. Alison, por favor. Hubo complicaciones. Alison, Natasha, fueron ustedes los peores platos del desafío de hoy. Quien abandona la cocina de MasterChef hoy es Natasha. Este lunes, al término de Subrayado, en el 10, el canal uruguayo. Amigos, comenzamos nuestro espacio ya con invitados acá en piso. Estábamos conversando con la profesora agregada, neumóloga, que está con nosotros. Es la doctora Catalina Pinchac, es neumóloga pediatra, directora de la carrera de especialidad en neumología pediátrica de la UDELAR, de la Universidad de la República. Le agradecemos su presencia. Muchas gracias, muy amable. La invitamos en esta época, además, que es una época en la que se suelen dar algunas variables que justamente dan un énfasis especial a esta patología. Es muy común en el Uruguay, ¿verdad? ¿El asma? Sí. Sí, el asma es a nivel mundial una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia. 1 de cada 5 tienen asma. 1 de cada 5, bien. 1 de cada 5 tienen asma y, bueno, con esa alta frecuencia, lo importante es saber que puede aparecer a lo largo de cualquier momento de la vida, aunque la etapa de la pediatría es lo que se lleva a su mejor parte. Casi todos aparecen en la etapa pediátrica. ¿Puede aparecer con los años? Sí, también. ¿A las mujeres después de la menopausia? También. En cualquier momento. Porque en realidad el asma es una enfermedad inflamatoria que tiene una parte que es genética, que a veces se expresa y a veces no. Tiene factores que la protegen a veces y a veces aparece y a veces no aparece el asma. Y tiene factores desencadenantes que son ambientales, emocionales, infecciosos, ejercicio, obesidad. La falta de ejercicio. La falta de ejercicio, sí, justamente. Mirá. El hacer ejercicio es una de los objetivos que tiene el tratamiento del asma. O sea, no hay certificados para no hacer ejercicios. Hay que hacer ejercicios que se adapten al control del asma del paciente y ellos pueden llegar a estar inclusive federados o inclusive jugar en primera división, que hay muchos ¿Aún de ellos ejercicios o deportes de tipo aeróbicos que exigen? Sí, hay diferentes tipos de ejercicios que se adaptan a diferentes estadios del control del asma. Tiene que adaptarse al gusto del niño, en este caso hablando de los niños en pediatría, pero hay determinados ejercicios que requieren mayor esfuerzo y esos son los que se hacen cuando el paciente está controlado absolutamente la enfermedad. Y hay otros ejercicios, por ejemplo, la resistencia, es uno de los ejercicios más frecuentes que hay en el secundario, por ejemplo, y son muy exigentes y los niños pueden no estar del todo controlados, se fatigan al iniciar el ejercicio de resistencia, tienen notas bajas y por eso, bueno, empieza toda la problemática de no quiero hacer ejercicio, cuando en realidad tienen que tener una fase de calentamiento pre-ejercicio, una medicación pre-ejercicio. Y en esas condiciones, siendo asmático aún, se puede realizar el... Sí, se puede realizar y además sentirse óptimo realizándolo. Sentirse óptimo el paciente y tener un rendimiento estándar. Excelente. El rendimiento llega a ser excelente. Claro. Y eso es primero que nada, esto es una novedad que tendrá que 30, 40 años, ¿verdad? Porque antes el asmático como que al contrario, se lo cuidaba, que estuviera lo más quieto posible y lo más al margen de la vida de los otros. Sí. Por suerte, de un tiempo a esta parte, todo eso ha significado a través del estudio y la investigación, un cambio en cómo se puede vivir con esa enfermedad. Pero quiero decir, se puede ser un estupendo nadador y ser asmático. Absolutamente, tengo varios pacientes. ¿Tiene varios pacientes? Sí. ¿Como pediatra los conoció? Los conocí como pediatra y de ahora los sigo como neumólogos y ahora ya no son más pacientes porque son pacientes absolutamente, tienen una vida normal, sin nada de medicación.
Y sí fueron medicados en la infancia, es decir, Sí. hay una etapa en la que a veces es imprescindible la medicación. Sí, es una etapa de la pediatría en la cual el pulmón está en pleno desarrollo. Si tiene esas características que son la genética, la ambiental y algún otro factor, puede tener un asma. Hay que saber catalogarlo bien, estudiarlo, evaluarlo, hacerle un seguimiento, controlar el problema y luego empieza el descenso de la medicación preventiva y el paciente queda con un pulmón fisiológicamente normal, haciendo ejercicios sin medicación. Esa es una de las evoluciones Porque más vio bonitas que tiene el asma. Claro, en el caso del asma uno escucha decir, no, es muy asmático o muy asmática. Claro. Como si hubiera Sí. grados o escalones en la enfermedad. Sí, el asma enfermedad tiene grados. El objetivo del tratamiento es reducir el grado a que el paciente esté normal. Si bien es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que se controla en el 100%. Al inicio, con la terapéutica farmacológica, el ejercicio y el estado nutricional muy bueno que debe tener cualquier paciente asmático, y luego el paciente inicia una serie de evaluaciones y de controles. El desarrollo pulmonar va creciendo en un ambiente no inflamatorio y eso le permite al pulmón crecer muy Porque bien. si no, ¿puede tener problemas de desarrollo el pulmón Sí, de un sí, niño tiene asmático? secuelas, Ajá. puede tener secuelas, puede tener alteraciones del desarrollo o puede tener una enfermedad absolutamente sin control. Y eso hace que el paciente tenga una pésima calidad de vida, tenga un ausentismo escolar, tenga baja autoestima y además es el paciente que siempre está con algún problema respiratorio, tiene secreciones nasales o está con fatiga o tiene sueño porque esos niños duermen mal. O una de las características es que aprende poco porque el niño está con sueño en el colegio. Y además muchas veces se ha sumado también, nuestros niños han aumentado muchísimo porcentaje de sobrepeso y obesidad. Claro. Y esa unión de ser asmático y tener sobrepeso o obesidad justamente coinciden los factores negativos, o sea, los hace más sedentarios, Claro. necesitan más corticoides para tenerlos controlados. Entonces es una unión que no está buena. O sea, el niño tiene que tener un buen estado nutricional, tiene que hacer mucho ejercicio y conocer muy bien el tratamiento. En eso radica un poco el objetivo, ¿no?, del tratamiento. Vio que el asma también es de esas enfermedades que le asignan, como hay algunas otras, un origen psicológico, emocional. ¿Esto puede tener alguna influencia desencadenándola o haciéndola más aguda? Sí, el factor emocional es uno de los factores que desencadena mayor descontrol en el niño asmático. Cualquier tipo de alteración a nivel emocional. La falta de autoestima, el niño que se deprime, el niño que tiene determinadas características, por ejemplo, en el deporte, es el que no hace, es el que no puede, es el que no sabe, es que tiene ciertas torpezas al realizar porque tiene menor coordinación a veces porque practica menos. Y toda esa alteración emocional tiene una relación directa con el descontrol de la enfermedad de base. Como causa, a veces se Como plantea. causa. Como causa de la enfermedad también. Sí, sí, sí. Se estudian absolutamente todas las probables causas y hay un bloque de causas que son las emocionales, que desde el momento inclusive que llegan a la consulta, si uno es un buen observador, en realidad el vínculo que tiene con el personal de salud, el vínculo que tiene con la madre, cómo escucha lo que se le explica acerca de lo que tiene para que pueda entender determinados a todos, o sea, en los diferentes grupos, si es escolar, si es liceal, si es adolescente un poco mayor, adecuarse al tener un buen intercambio de comunicación para que pueda entender y de esa manera cuidarse y permitir que lo cuiden. Poco. Doctora, alguien consulta por teniendo un EPOC y estando en la refinería de ANCAP, que muchas veces los olores de los combustibles le complican respirar. ¿Es posible o aquí estamos hablando de que se siente que le complican? No, es uno de los desencadenantes de crisis y de enfermedades que hay que estudiarlas, enfermedades laborales, que hay que estudiar y bueno, ver cuánto es que si es un paciente que tiene un EPOC controlado, si es un paciente que tiene un asma descontrolado, entonces... Acá nos habla de EPOC. Bueno, EPOC y asma y EPOC o
EPOC solo. Sí, todo lo que tiene que ver con los inhalantes tiene que ver con enfermedad pulmonar crónica. El grado de compromiso que le dé el inhalante va a depender de cada uno de nosotros, o sea, todos somos bastante únicos. En nuestro relacionamiento, por ejemplo, con los inhalantes. Con los inhalantes. O con los ingestantes, o con la parte emocional. Con todos somos bastante únicos. Por eso que el asma tiene un formato que es bastante artesanal en el sentido de qué es lo que más te afecta. Si bien nos afecta todo a todos, el grado de afección es distinto. ¿Hay quienes fallecen por asma? Sí, sí, mortalidad por asma existe, por suerte es muy baja, en la etapa pediátrica es muy baja, pero existen determinadas características que hacen que nosotros cuando atendemos o vemos o asistimos a un paciente con asma, tenemos que poner mucha atención. Una es el paciente que tiene alergias o anafilaxias a determinados alimentos. La mortalidad por asma está bastante relacionada con la anafilaxia por alimentos. Hay determinados alimentos que a determinadas personas le puede producir una crisis asmática absolutamente severa de rápida progresividad. Y la otra es el asma que no tiene control, no está controlado el proceso. Entonces, una infección respiratoria... Pero no está controlada porque no está medicada, No está medicada, no está diagnosticada, Bien. No tiene medicación, la medicación es inadecuada. Entonces tiene una infección por cualquiera de los gérmenes y esa infección se encuentra con un proceso absolutamente... El pulmón no funciona como algo que le permite defenderse de la situación, sino que encuentra una vía libre para destruir epitelio, en fin, para producir una alteración muy importante en el pulmón y además es rápidamente progresiva. ¿Y la anafilaxia por alimentos se descubre cuando tiene la primera crisis o se puede prevenir? Es muy interesante la pregunta. Nosotros tenemos antecedentes familiares, por ejemplo, de familias que tienen alergia a determinados alimentos. El maní, por ejemplo, el maní, la frutilla, el kiwi, el pescado, el huevo. Entonces, frente a determinados síntomas con la ingesta o con algún antecedente grave de algún familiar de primera o segunda línea, se hace todo el estudio del paciente para saber si frente a estar en contacto con determinada sustancia puede desencadenar un efecto grave. Bueno, es importante sobre todo pensando en los niños, ¿no? Que también van descubriendo, van incorporando alimentos y de repente se encuentran con algo que, por lo general, no sé, le pregunto, es una primera reacción alérgica. Sí, habitualmente es una primera reacción alérgica. No es una crisis asmática de primera, ¿no? A veces no, y a veces tenemos el perfil del que es rápidamente progresivo. Claro. Empieza con lesiones en la piel, queda todo edematizado, rojo, puede tener o no algún grado de hipertermia, o sea, aumento de la temperatura. Sí. El paciente se le edematizan los labios, no puede respirar y rápidamente aparece una crisis asmática de muy difícil resolución. Estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿verdad? Con la que hay que aprender a convivir. Hay una primera etapa en la que usted dice prácticamente es imprescindible la medicación. Luego es muy posible que, bien trabajada en esa etapa inicial, la persona pueda prescindir de la medicación. ¿Pero no va a estar curada? Con respecto a la primera parte, no todas las evoluciones son esas. A veces el paciente tiene un diagnóstico en la infancia y llega adulto con un diagnóstico de asma, con otra categorización, con otra quizás severidad, pero a veces no terminan de estar asintomáticos, estar sin síntomas. La mejor, la más feliz, es la que habitualmente vemos en pediatría, que es la que tiene una resolución de síntomas y el paciente tiene una vida normal. Después existen muchos tipos de asmas. Asmas más refractarios al tratamiento, asmas que pueden desaparecer por un periodo y reaparecer más adelante, porque tiene el patrón genético que lo puede desencadenar y volver a expresarse. O sea que es una enfermedad crónica, el tratamiento lo controla, pero no lo cura, porque la parte genética no se toca. ¿Y nuestro clima es favorecedor de crisis asmática? Bueno, nuestro clima es muchas veces húmedo, tenemos muchas infecciones respiratorias, se prolongan mucho tiempo, esos son grandes desencadenantes. Ahora entramos en una etapa muy importante, el otoño-invierno es
una fase, un periodo del año donde está todo el equipo sanitario tratando de proteger a todos los niños, adolescentes, tercera edad, embarazadas, recién nacidos, y tratar de, bueno, de permitirle pasar un otoño-invierno de la mejor manera, sabiendo que los gérmenes van a estar, porque tiene que ver con esos cambios estacionales, la llegada de gérmenes más agresivos, menos invasivos, en fin, sí, tiene que ver. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos también con las consultas de ustedes a nuestra invitada. Es la profesora agregada en neumología pediátrica, directora de la carrera en especialidad de neumología de la Universidad de la República, la doctora Catalina Pinchak. Con ella y con ustedes llueven las consultas. Vamos con ustedes. Wonder if she's gone to stay. Sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Vamos a tener desde el arranque motivos para celebrar, porque vienen Kool and the Gang. Viene Elvis. Con Andrea Bocelli. Es el día previo al Día de la Madre. Y por eso llega Antonio Gasalla. Lo que pasa es que yo te pensaba saludar, qué sé yo, después de las 12 de la noche. Informe especial sobre un actor de comedia, Leslie Nielsen. De Julio, Iglesia. No me digas nada, solo abrazame. También en vivo, el mago Daniel Cac. El negro y el negro, el rey negro, se transforma en un rey rojo y en un rey rojo. Estará en vivo en nuestro estudio un homenaje a Cheche Santos. Así que los esperamos realmente con un programa ilustre este sábado desde las 6 de la tarde aquí en Vivila Otra Vez. En el 10, el canal uruguayo.